¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Iván Corona y estás en Detrás de los Códices, un podcast de Radio Aire MX. En esta ocasión vamos a continuar con la serie Wei Yaoyot, la última guerra, en la que te he estado platicando la historia de la última guerra de Mesoamérica, que fue o que culminó con la conquista de Tenochtitlan, pero que no inició en 1519. A lo largo de 7 episodios hemos estado hablando de cómo se fue desarrollando. En el último episodio que grabamos ya hace algunas semanas, un poco antes del Festival Maxicatzin, que espero que hayas disfrutado mucho, hablábamos acerca de la prisión de Moctezuma, de cómo fue aprisionado en su propia ciudad y en sus propios palacios por Hernán Cortés, y también de cómo fue ejecutado un cacique o un señor por haberse atrevido a atacar a los españoles en la Villa Rica, aunque por órdenes de Moctezuma. Así que en este episodio de Wei Yaoyot, la última guerra, vamos a hablar de la conspiración de Cacamatzin. Cacamatzin fue un cacique o señor o tlactuani del señorío de Texcoco. Así que sin más, bienvenidos al capítulo 8, la conspiración de Cacamatzin. Vamos a iniciar con el programa de hoy. ¿Te parece bien? Gracias por haber estado aquí, por cierto, durante todo este año. Ahora vamos a recapitular un poco acerca de lo que vimos en el episodio anterior. Vamos a ver en la imagen número 2 de las diapositivas que te he preparado para esta semana, la imagen de la prisión de Moctezuma, que como vimos fue un movimiento político calculado por Hernán Cortés, que además, obviamente, Moctezuma aceptó a regañadientes, pero también para evitar un alzamiento o una revolución o una guerra dentro de Tenochtitlan para liberarlo, Moctezuma prefirió mantenerse recluido por algunos días. Otra cosa que debes de tener en cuenta mientras estamos analizando este episodio es que recuerdes lo que hablábamos acerca de los embajadores mesoamericanos o embajadores nahuas. Recuerda que en un capítulo anterior de esta serie ya habíamos platicado de los usos y costumbres para los embajadores en el mundo náhuatl. Y era que básicamente llegaban, se alojaban el tiempo necesario para entregar su embajada, y cuando el señor del lugar al que iban enviaba una respuesta, positiva o negativa, estos embajadores tenían que regresar con su señor para llevar esta embajada. Y recuerda que Hernán Cortés, asimismo, de manera legal, se había presentado como embajador de Carlos V. Por tanto, bajo las leyes nahuas, él fue recibido como un embajador o como personal diplomático. Interesante. Vamos a ver cómo todo esto se va alineando en lo que posteriormente va a desembocar en la conquista de Tenochtitlan. Pero a ver, vamos por paso. Veamos la imagen número 3, donde después de estos episodios donde se ejecutó a Cuauhpopoca y además Moctezuma quedó prisionero, Hernán Cortés y Moctezuma tuvieron tiempo suficiente para tener tiempos de esparcimiento. Sí, ya que Hernán Cortés mandó construir 2 bergantines estando allí en Tenochtitlan. Seguramente has escuchado que en Tlaxcala se construyeron 13 bergantines que fueron botados en Tenochtitlan, en el lago, en la Cuenca de México, para poder conquistar Tenochtitlan. Pero estos no fueron los primeros bergantines que se construyeron, sino que los primeros 2 ocurrieron mientras Moctezuma estaba siendo prisionero. Luego de que se construyeron, que entendemos que debió de haber pasado un tiempo considerable, Moctezuma y Hernán Cortés se subieron a uno de ellos y lo ocuparon para dar un paseo y además para ir de caza. Sin duda que durante este tiempo Moctezuma y Hernán Cortés, a pesar de la situación política tensa, tuvieron suficiente tiempo para congeniar entre ellos. Y quizás esta fue una de las razones por las que Moctezuma durante algún tiempo logró tolerarlos. Pero las cosas iban a cambiar dentro de poco. En este espacio de tiempo que Moctezuma fue prisionero, que fue tiempo suficiente para que se construyeran no 1, sino 2 bergantines, y que además fue tiempo suficiente para que Hernán Cortés enviara a algunos españoles junto con algunos mexicas como guías a ver las minas de oro que había dentro del imperio o de la Excantlatoloyan dominada por Tenochtitlan. Entendemos entonces en lo que van a ver las minas y regresan, y en lo que construyen los bergantines y los ocupan para pasear. Pasó bastante tiempo Hernán Cortés en Tenochtitlan,
algo poco usual para los embajadores. Y esto causó la molestia de algunos señores sujetos a Moctezuma, que veían en el Tlatoani una actitud pusilánime, puesto que estaba aceptando ser un prisionero en sus propios palacios, y veían cómo poco a poco los españoles se iban apoderando de la ciudad. Entre ellos va a destacar un personaje, Cacamatzin. En la siguiente imagen vamos a poder ver una imagen de él, Cacamatzin en el Códice Florentino. Cacamatzin tenía un origen bastante interesante y su linaje tiene mucho que ver con la posterior alianza de Texcoco con Hernán Cortés. ¿Por qué? Bueno, retrocedamos un poco en el tiempo. Nezahualcóyotl, ese tlatoani tan famoso que hasta aparecía en los billetes de 100 pesos y que fue uno de los gobernantes más famosos y que hasta se le atribuyen poemas, fue el gobernante de Texcoco que derrocó al imperio tepaneca, el imperio que existió antes de los mexicas. Él tuvo a un hijo que se llamó Nezahualpili. Y Nezahualpili tuvo 3 hijos. Uno de ellos fue Iztlilxóchitl. Y en teoría, a Iztlilxóchitl le correspondía suceder a Nezahualpili. Es decir, era un nieto de Nezahualcóyotl. Pero ¿qué crees? ¿Qué crees? Chismecito. Nezahualpili tenía amantes. Y una de sus amantes era la hermana de Moctezuma, Xocoyotzin. Y de esta relación nació Cacamatzin. Es decir, Cacamatzin también era nieto de Nezahualcóyotl, pero digámoslo así, él era un hijo ilegítimo. Y por tanto, bueno, de una esposa secundaria. Recuerda que en aquella época pues existía la poligamia. No era algo necesariamente mal visto, pero regularmente la sucesión iba con el hijo de la esposa oficial o la esposa principal, de tal forma que el señorío de Texcoco, al morir Nezahualpili, debía ir a Iztlilxóchitl. Pero claro, siendo sobrino de Moctezuma, porque Cacamatzin era hijo de la hermana de Moctezuma, pues ¿qué crees? ¿Sí? Nepotismo mexicano. Vigente desde el siglo XVI. Le dieron el señorío de Texcoco a Cacamatzin. Entonces, este era el señor de Texcoco a la época en que llegó Hernán Cortés. E incluso las fuentes históricas nos dicen que Cacamatzin era el siguiente en la línea de sucesión de Tenochtitlan cuando Moctezuma muriera. Que veremos que varios señores reclamaban ser el sucesor natural de Moctezuma Xocoyotzin en cuanto él muriera. Pero Cacamatzin sabía o reclamaba que él debía de ser el siguiente Tlatoani mexica. Al final de cuentas, todo quedaba en familia. ¿Quieres ver una cita al respecto? Vamos a ver qué nos dice Bernal Díaz del Castillo en la siguiente diapositiva. Allí dice, y antes que lo tomásemos, acordó de convocar a todos los señores de Texcoco, sus vasallos, y al señor de Cuyoacán, que era su primo y sobrino del Montezuma, y al señor de Tacuba, y al señor de Iztapalapa, y a otro cacique muy grande, este último se llamaba Mazacoyotzin, señor de Matlalcingo, que eran parientes muy cercanos del Montezuma, y aún decían que le venía de derecho el reino y señorío de México, y este cacique era muy valiente por su persona entre los indios. Ya tenemos el contexto de Cacamatzin y ya tenemos el contexto de lo que pasó después de que Moctezuma fue hecho prisionero. Cacamatzin fue el primero en molestarse por la presencia española, la pusilanimidad de Moctezuma y, como no, ver la oportunidad de apresurar los hechos históricos. O sea, si iba a ser Tlatoani algún día, pues ese algún día podía ser más pronto. Y por ello empezó a conspirar contra Moctezuma de una manera muy disimulada, porque en primer lugar decía que lo que quería en sí era expulsar a los españoles y liberar a Moctezuma de la prisión en la que estaba. Pero decía algo muy interesante. Decía que si en medio de la guerra o de los enfrentamientos contra los españoles Moctezuma moría al intentar liberarlo, pues no se preocupen, porque aquí estoy yo. Y yo puedo ser el siguiente Tlatoani mexica y yo no voy a permitir que a mí me hagan lo que a Moctezuma le están haciendo.
palabras más, palabras menos. A final de cuentas, creo que si te gusta la historia, tanto actual como de cualquier época, vas a notar ciertas similitudes entre los discursos de las personas que ambicionan el poder. En fin, en la siguiente imagen vamos a ver un mapa que nos va a ayudar a ubicarnos geográficamente de dónde estamos y quiénes eran los señores que estaban siendo convocados para liberar a Moctezuma. En este mapa quiero destacar a Matlaltzingo, que es un señorío que muy pocas veces se menciona. Los Matlatzincas eran un pueblo no nahua que había sido conquistado a mediados del siglo XV por los mexicas. Y para la época en que llegó Hernán Cortés, no solamente ya había sido conquistado, recuerda que en algunos lugares se permitía que los gobernantes se quedaran en su lugar, siempre y cuando reconocieran vasallaje al Tlactoani mexica o a la Excan Tlahtoloyan. Algunos le reconocían vasallaje a Tacuba, otros a Texcoco. Pero en el caso de Matlatzinco, que para que te ubiques geográficamente, pues es lo que hoy vendría siendo el Valle de Toluca, bueno, este señorío ya no tenía gobernantes autóctonos, sino que eran designados directamente por el Tlactoani mexica. Y para la época de Hernán Cortés, el gobernante de Matlatzinco, Mazacoyotzin, era un pariente de Moctezuma. Al igual que era un pariente de Moctezuma, el Tlactoani de Coyoacán, de Iztapalapa. Por eso te digo que todo quedaba en familia en aquella época. Porque aunque no eran originarios de allí los mexicas, con el tiempo el expansionismo tenochca fue reemplazando a la clase dirigente local para imponer a sus propios gobernantes, que eran familiares, y entonces se moría el Tlactoani, y uno de estos primos, sobrinos o parientes, se iba a Tenochtitlan a gobernar. Es algo bien interesante. Yo creo que vale la pena que en un próximo episodio de Detrás de los Códices analicemos este sistema de dominio tenochca y de cómo se fueron colocando en el gobierno de los diferentes señoríos o altepeme que fueron conquistando. En fin, en este mapa entonces puedes ver a los Matlatzincas, cuya capital o ciudad principal era Calixtlahuaca, que está muy cerca de la actual Toluca, pero no exactamente donde está la actual Toluca. Esa sería la capital de los Matlatzincas. Y bueno, también vas a poder ver entonces allí en el mapa al señor de Coyoacán, al señor de Iztapalapa y, como no, al señor de Texcoco. Todos estos se estaban confabulando para liberar a Moctezuma, y en caso de que muriera en medio de la liberación, que era un riesgo que estaban dispuestos a aceptar, pues bueno, ya después iban seguramente a pelear entre ellos para ver quién se quedaba con el trono de México. Referencia para los que les gusta la banda. Lo que yo sé de esta música lo sé en contra de mi voluntad, lo siento. Veamos la siguiente cita. Pues andando, concertando con ellos y con otros señores mexicanos que para en tal día viniesen con todos sus poderes y nos diesen guerra, parece ser que el cacique que he dicho que era valiente por su persona, que no le sé el nombre, es decir, Mazacoyotzin, el señor de Matlatzinco, que era pariente de Moctezuma, dijo que si le daban a él el señorío de México, pues le venía de derecho, que él con toda su parentela y de una provincia que se dice Mataltzingo, serían los primeros que venían con sus armas a nos echar de México, o no quedaría ninguno de nosotros a vida. Entonces a Cacamatzin, que fue el que inició la conspiración, le sale un rival, el pariente de Moctezuma, Mazacoyotzin, que gobernaba en Matlatzinco, y le dijo: yo apoyo la rebelión siempre y cuando yo quede como Tlactoani de México. ¿Y qué crees que dijo Cacamatzin? ¿Lo apoyó? Veamos la siguiente cita. Y el Cacamatzin, según pareció, respondió que a él le venía el cacicazgo y él había de ser rey, pues era sobrino del Montezuma, y que si no quería venir, que sin él y su gente haría la guerra. Por manera que ya tenía el Cacamatzin apercibidos los pueblos y señores por mí nombrados, y tenía ya concertado que para tal día viniesen sobre México, y con los señores que dentro estaban de su parte les darían lugar a la entrada. Esto es muy interesante por varias razones. Número 1, nos abre la perspectiva y el panorama de cómo se vivía o cómo era el ambiente político en Tenochtitlan
en la época en que llegaron los españoles, porque regularmente solemos pensar que pues sí, estaba el güey Tlactoani, que en este caso era Moctezuma o Moctezuma, y que pues había una jerarquía muy bien definida, que sí era cierto, pero que esta jerarquía, debemos entender, no era estática, sino que como en cualquier sistema político, llamémoslo así, dictatorial, había pugnas por el poder y mientras yo estaba preparando la información para este podcast, me recordó un poco a lo que vivía el Imperio Romano cuando subía un César, pero no tardaba mucho porque ya había una conspiración pensando en derrocar a este César. Bueno, algo similar se vivía en esta época. Estaba Moctezuma, pero los señores que supuestamente eran su familia y que le eran vasallos, estaban conspirando para derrocarlo, con el pretexto de que estaba siendo pusilánime y de que estaba permitiendo que los españoles se apoderaran de la ciudad y en general del reino. Hernán Cortés le sugirió a Moctezuma que le permitiera a él, junto con un contingente de mexicas, ir contra Texcoco, conquistar la ciudad y o matar o traer preso a Cacamatzin. Y Moctezuma, muy inteligente, muy hábil, y bueno, estaba en su tierra, él conocía en qué piso estaba parado, le dijo que no lo hiciera porque Texcoco era una ciudad muy grande y muy fuerte, y que iban a ganar, pero que iba a costar muchas vidas. Y le dijo, no, espérate, tranquilo, yo tengo mis propios métodos para lidiar con este tipo de situaciones. Moctezuma entonces alistó a su servicio secreto, es decir, a ver, no es que realmente así tuviera un servicio secreto, pero sí tenía una red de espías que le informaban de todo lo que ocurría en sus dominios y sabía que en Texcoco no todos estaban conformes con que Cacamatzin, su sobrino, estuviera gobernando, porque recuerda que Ixtlilxóchitl era el que tenía que haber subido al poder en Texcoco. Así que había un grupo que no estaba de acuerdo con Cacamatzin y que él estuviera en el poder y que estaba dispuesto a hacer algo para quitarlo de en medio. De tal modo que Moctezuma envía espías y un pequeño grupo de personas a que se infiltren en Texcoco, que debes entender que estas personas no eran gente común, deberían de ser personas con un nivel de autoridad notable y que respondieran directamente a Moctezuma, y estando en Texcoco, secuestraron a Cacamatzin y sin que nadie se diera cuenta, rápido lo subieron a unas canoas y se lo llevaron a Tenochtitlan en fa. Nadie se dio cuenta en Texcoco, casi hasta que dijeron, no, ya está en Tenochtitlan. Secuestraron a Cacamatzin y esto tienes que admitir que fue muy inteligente porque Moctezuma frenó a los españoles de ir a hacer un baño de sangre en Texcoco, que seguramente iba a ocurrir, pero al mismo tiempo se quitó del medio a su sobrino. Y también mandó a encarcelar a los demás señores que habían conspirado con Cacamatzin. Veamos la siguiente cita. Y como fueron aquellos capitanes y en Texcoco entendieron lo que el Moctezuma mandaba, y el Cacamatzin era malquisto, en sus propios palacios le prendieron, que estaba platicando con aquellos sus confederados en las cosas de la guerra, y también trajeron otros 5 presos con él. La siguiente cita. Y desde que hubo desembarcado, le meten en sus ricas andas, como rey que era, y con gran acato le llevan ante Moctezuma, y parece ser estuvo hablando con el tío, y desvergonzósele más de lo que antes estaba. Y supo Moctezuma de los conciertos en que andaba, que era alzarse por señor de México, o de México. Llegando a Tenochtitlan, lo visten según el nivel de gobernante que tenía y lo llevan ante su tío. Que esta escena me recuerda mucho a, si eres seguidor de Game of Thrones, hay una precuela que se llama La Casa del Dragón y hay una escena en la que un hermano entra. Hay un conflicto ahí por el trono entre el hermano que quiere usurpar al el rey y cosas por el estilo. Me recuerda mucho eso. Espero que también seas fan de la Casa del Dragón. Entenderás a qué escena me estoy refiriendo. Y en vez de
reconocer su error o de humillarse, este Cacamatzin le echa en cara a Moctezuma pues, todo lo que ya le había dicho a sus confederados, que era un pusilánime, que se estaba dejando manipular por los españoles, y bla, 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 bla. Por eso lo echaron en la prisión. Imagínate, hablarle así al mismísimo Montezuma. Hernán Cortés está en un momento cúspide de su estancia en Tenochtitlan. Moctezuma está preso de buena voluntad. Las personas que se oponen a Hernán Cortés y a que él esté, pues en la práctica también ya involucrándose en el gobierno de Tenochtitlan, liderados por Cacamatzin, toda esa gente ya está encarcelada. ¿Qué le impide llevar a cabo sus planes de hacerse del control de la ciudad? Pues al parecer nada. ¿O sí? ¿Qué te parece si vemos la siguiente cita? Veamos qué hizo Hernán Cortés después de quitarse del medio a sus enemigos. Y como el capitán Cortés vio que ya estaban presos aquellos reyecillos por mí memorados y todas las ciudades pacíficas, dijo a Montezuma que 2 veces le había enviado a decir, antes que entrásemos en México, que quería dar tributo a su majestad, o sea, al Charlie V, y que pues ya había entendido el gran poder de nuestro rey y señor, y que de muchas tierras le dan parias y tributos, le son sujetos muy grandes reyes, que será bien que él y todos sus vasallos le den la obediencia, porque así se tiene por costumbre, que primero se da la obediencia, que dan las parias y tributos. A lo largo de Hueyaullotl, en episodios anteriores yo te he platicado que ya antes de que entrara en Tenochtitlan, Hernán Cortés, Moctezuma a través de sus embajadores ya le había mandado decir, por lo menos en 2 ocasiones, que aceptaba eso de ser vasallo de Carlos V. En aquellas ocasiones le decía, pero a ver, te manda este regalo, que se lo lleves y pues que ya te vayas yendo, ¿no? Ya a través de sus embajadores, Moctezuma había aceptado ser un vasallo de Carlos V y ahora Hernán Cortés se lo estaba recordando. Recuerda, los enemigos de Hernán Cortés que podían organizar una rebelión interna y quitarlo o sacarlo de la ciudad, están encarcelados. Tiene el camino libre para ver concluidas sus ambiciones. ¿Y qué es lo que responde Moctezuma? Veámoslo. Y dice la siguiente cita. En 10 días se juntaron todos los más caciques de aquella comarca, y no vino el cacique, pariente muy cercano del Montezuma, que ya hemos dicho, que decían que era muy esforzado. Y en la presencia y cuerpo y miembros y en el semblante bien lo parecía. Fueron todos los señores que eran vasallos de Moctezuma, menos el de Tula, en el actual estado de Hidalgo. Era atronado, ahí está la cita que dice que es de Tula, dice, y como le llamaron, envió a decir que no quería venir ni dar tributo, que aún con lo que tiene de sus provincias no se puede sustentar. De la cual respuesta hubo enojado el Montezuma y luego envió ciertos capitanes para que le prendiesen, y como era gran señor y muy emparentado, tuvo aviso de ello y metióse en su provincia donde no le pudieron haber por entonces. Tenemos a 5 vasallos de Moctezuma, Cacamatzin, y el de Tacuba y el de Coyoacán, encarcelados por haber conspirado contra Moctezuma. El de Matlatzinco no está encarcelado porque la libró y al final de cuentas no se involucró en la conspiración. Y además tenemos al de Tula, en Hidalgo, bueno, actual estado de Hidalgo, que también se negó a ir a lo que estaba convocando Moctezuma, sabiendo que le iban a dar obediencia a Carlos V. Entonces, dentro de Tenochtitlan y de sus dominios no hay unidad, no hay un sentimiento que los obligue a todos a seguir a Moctezuma de manera incondicional. Está fragmentado. Y esto te lo he venido platicando a lo largo de Hueyaullotl. En Xololan, la ciudad estaba dividida en varios barrios que estaban enfrentados entre sí. En Tlaxcalan, por lo menos, Xicotencatl Xayacatzin estaba en desacuerdo con la opinión de la mayoría de los señores tlaxcaltecas. Y también en Tenochtitlan, y en Chalco, y en Texcoco, que estaba dividido entre los pro-Cacamatzin y los pro-Iztlilxochitl, era un mundo normal. Era un mundo donde los políticos estaban divididos, políticos o gobernantes, entiéndase, por políticos, gobernantes, estaban
agrupados en diferentes bandos o facciones y actuaban en pro de sus intereses. El de Tulancingo o el de Tula dijo que sí se me hace un poco fifí de su parte decir, con el cacicazgo que tengo no me da suficiente para vivir. Problemas del hombre moreno de su época. Pero entonces, esto es importante porque nos ayuda a comprender y tener una perspectiva y un panorama más amplio de cómo estaba Mesoamérica en aquella época, o el Anáhuac, como tú le quieras decir. No había una unidad. De lo contrario, pues la conquista de Tenochtitlan no se hubiera llevado a cabo a final de cuentas. Bueno, aclarado este punto, pasemos al siguiente. Y bueno, ya reunidos, los vasallos de Moctezuma les da un discurso que es, a ver, lo que transcribió o lo que escribió Bernal Díaz del Castillo, seguramente que es un parafraseo de lo que escuchó o de lo que le dijeron que escucharon, que le dijo Moctezuma a sus vasallos, porque, por cierto, este discurso se los dio en privado, no estaban los españoles presentes, entonces lo que sabemos pues es de oídas. Te dejo la imagen con el discurso en alguno de estos dos lados. Básicamente les dice que pues han sido leales vasallos durante un buen tiempo, pero que pues se acuerdan que había unas profecías que hablaban de unas gentes que iban a venir de donde sale el sol. Bueno, pues ya llegaron y que creen, están reclamando el señorío y pues se los vamos a dar. Y como ustedes me obedecen a mí y yo los voy a obedecer a ellos, pues ustedes tienen que obedecerlos a ellos. Palabras más, palabras menos. Y eso fue un día antes y al día siguiente ya fue se le llamó dar la obediencia a Carlos V. En la siguiente diapositiva, a ver, obviamente no hay códices que muestren este acontecimiento y no hay códices ni imágenes al respecto, así que circulen en internet. Número uno, porque en los códices no aparece una imagen de cómo dieron la obediencia. Y número dos, porque obviamente que entenderás que al relato mexicanista del siglo XX pues no le convenía decir que los vasallos de Moctezuma y Moctezuma habían aceptado ser vasallos de Carlos V, porque esto iba en contra de la ideología que se promovía, de que fue una conquista violenta y bla, 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 bla. Entonces pues no tuve otro remedio que hacer una imagen con Groc, lo siento, pero bueno, ahí está. Además que me parece muy gracioso cómo representa a los mexicas la IA. Hace falta mejorar mucho esa IA. Sigan haciendo imágenes de este tipo porque es lo que entrena el algoritmo, pero no hagan penachos muy grandes. Y aún no importa que César se moleste que esto está encareciendo los precios de la memoria RAM. Saludos, César. Siguiente imagen. Mejor dicho, siguiente cita. Estando Cortés delante y nuestros capitanes y muchos soldados y Pedro Hernández, secretario de Cortés, dieron la obediencia a su majestad y con mucha tristeza que mostraron, y el Moctezuma no pudo sostener las lágrimas. No se dice específicamente por qué lloró, pero dicen las fuentes que lloró. Si quieres tener algunos diálogos que, insisto, a ver, no es que hayan dicho palabra por palabra tal cosa, sino que alguien los escuchó y después escribió lo que se acordó que dijeron. Te recomiendo que leas la Crónica de la Nueva España de Francisco Cervantes Salazar, porque a diferencia de Bernal Díaz del Castillo, que muy pocas veces incluye citas textuales de lo que escuchó que dijeron tal o cual personaje, Francisco Cervantes Salazar incluye muchos diálogos y conversaciones entre personajes de los acontecimientos que venimos narrando. Me encantaría ponerte algunos de ellos, pero es que son bastante extensos. Entonces promovamos la lectura y lee la Crónica de la Nueva España de Francisco Cervantes Salazar. Búscala así, en Google, está el PDF disponible y además servirá que lees de primera mano las fuentes primarias y no te dejas engañar por lo que digan esos influencers malignos del YouTube, TikTok y Facebook. Y bueno, por último, vamos a dejar aquí este episodio de Hueyauyotl. Vimos la conspiración de Cacamatzin y cómo en realidad fue la principal, pero había varios señores que estaban en contra de la actitud de Moctezuma, entre ellos el señor de Matlatzinco y el de Tula. Esto conllevó a que algunos señores estuvieran encarcelados, que es lo que vemos en la siguiente diapositiva. Insisto, es IA, disculpen, no hay códices y admitámoslo. Hay gente que se me molesta cuando yo subo una imagen hecha con IA,
y dice que utilicemos a los artistas locales, y yo estoy de acuerdo con ustedes, pero cobran caro. Bueno, o sea, no es que cobren caro, cobran lo justo, pero en la producción no tenemos todavía para eso. Así que si tú, gran empresario, quieres formar parte de esto, patrocínanos. Radio Aire está buscando patrocinadores para el siguiente año. Así podremos pagar para que las ilustraciones sean hechas por un artista local. Sería genial, ¿no? Bueno, amigo empresario, bienvenido. Y también los que no son empresarios. Apoyen, dentro de la medida, los artistas locales. Y ya, no me pueden acusar de que no lo hago. Apenas en el Festival Mashishkatsin organizamos una galería con artistas locales. En fin. Aquí, en este punto de la historia nos quedamos, repito, con que hay algunos señores encarcelados. Y, ¿recuerdas lo que te dije al principio? Los embajadores llegan, dicen lo que tienen que decir, hacen lo que tienen que hacer. En su caso, recogen el tributo y se regresan con su señor. Hasta ahorita, Moctezuma ha tolerado la actitud de Hernán Cortés porque se presenta como un embajador de un señor muy poderoso y porque hasta este momento más o menos está cumpliendo con los estándares de los embajadores nahuas. Llegó, se presentó, dio su embajada, los quiso convertir de religión, pidió tributo, se inmiscuyó un poquito en política interna, pero para este momento los señores vasallos de Moctezuma ya le han dado tributo a Hernán Cortés en oro, o sea, ya pagaron un tributo, ya le dieron un oro que tiene que llevar a Carlos V, y lo normal es que, pues ya te dieron el oro, pues regrésate, ve a cumplir con tu trabajo, embajador. Pero veremos que Hernán Cortés no se quiere salir de ahí, y esto va a generar tensiones políticas. Así que esto lo seguiremos viendo en el próximo episodio de Wei Yaoyotl, la última guerra. Pero eso será más adelante. Por ahora quiero agradecerte a ti, querido amigo de Detrás de los Códices y de Radio Aire MX, por estar al pendiente de este programa durante todo este 2025. Ha sido un año bastante interesante donde hemos tenido invitados, hemos hablado ya 8 episodios de Wei Yaoyotl y también sobre Tlahuicole, sobre la Virgen Conquistadora, y te agradezco que estés haciendo crecer este proyecto de tu servidor, Iván Corona. A nombre de Radio Aire MX, gracias por estar aquí conectado en la señal de Radio Aire MX, y queremos decirte que vamos a tomarnos unas semanas para descansar, estar con la familia, pero también para trabajar, porque sí, Radio Aire MX se va a renovar y por tanto, Detrás de los Códices con Iván Corona también se va a renovar. Para el siguiente año espera novedades, una mejor imagen, una mejor calidad y como siempre la mejor información disponible en YouTube y en Facebook sobre los códices mesoamericanos. Así que muchas gracias por estar ahí, vamos a tomarnos una pausa, pero vamos a regresar renovados y con toda la actitud de seguir llevándote la mejor información hasta la comodidad de tu celular o de tu laptop o de tu tablet. También, tin, 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 campanita, anuncio parroquial. Quiero compartirte que si te gusta el fútbol y eres de Tlaxcala o de la zona, el próximo 29 de diciembre se va a llevar a cabo un partido amistoso entre Coyotes FC, el equipo local de Tlaxcala, y Pachuca. Así que si quieres asistir a este partido que se va a llevar a cabo en el Estadio Tlahuicole, puedes ir a las instalaciones de Hotel Tocali en calle Xicoténcatl número 23, donde están a la venta los boletos para este partido amistoso. No te lo pierdas, 29 de diciembre, Coyotes FC contra Pachuca. Y pues sin más, hasta aquí vamos a dejar este episodio de Wei Yaoyotl. Soy Iván Corona, gracias y nos vemos en la próxima. Estás en Detrás de los Códices por Radio Aire MX.